Volvemos a CNN Chile con más informaciones. El 90% de los chilenos considera que la creación de la figura del Ombudsman, una instancia de defensa de los ciudadanos, al menos así lo reveló un estudio realizado por la Comisión de Protección de los Derechos de las Personas entregado este fin de semana. Para conversar acerca de los avances para instaurar esta institución en Chile, nos encontramos con Juan Domingo Milos, presidente del capítulo chileno del Ombudsman, y Hernán Vergara, presidente de Amnistía Internacional Chile. A ambos les doy la bienvenida aquí a CNN Chile. Muchas gracias. Don Juan Domingo, partamos primero por definir lo que significa Ombudsman. Sí, Ombudsman, bueno, significa el representante, el que lleva una misión en beneficio de las personas. Es decir, esta figura se creó en 1809 en Suecia, entonces por lo tanto estamos celebrando el bicentenario de esta institución, y en la cual se nombraba por el Parlamento para fiscalizar los actos, digamos, de lo que pudiéramos llamar la administración, en vista que había una monarquía y querían eliminar los rasgos de absolutismo de esa monarquía. Entonces, por lo tanto, ahí establecieron este ombudsman parlamentario para controlar los actos del gobierno. Luego evolucionó con el tiempo y esa traducción ombudsman, que es también como el mensajero, el hombre que lleva un mensaje, en fin, se tradujo cuando llegó a la Constitución Española en defensor del pueblo. Y así ha pasado a los distintos países iberoamericanos. Hernán, a su juicio, ¿por qué es tan importante esta figura? ¿Cómo beneficia a los ciudadanos? Bueno, la gracia que tiene esta figura, que obviamente tiene que ser una figura autónoma, con personalidad jurídica propia y con recursos propios, beneficia desde la perspectiva en que cualquier ciudadano puede recurrir a esta cuando se vean conculcados o se vean atropellados sus derechos. Y tiene que ser de fácil tramitación y de fácil llegada a una figura que acoja a todas estas personas, ya sea en forma individual o en forma colectiva, en pos de las necesidades de esta frente, por ejemplo, a una instancia gubernamental o a empresas de servicios públicos en donde, por ejemplo, esos derechos de estas personas se vean violentados. Juan Domingo, hablemos específicamente de lo que anunciamos al principio de la entrevista, que a propósito de la encuesta nacional sobre derechos ciudadanos, el 90% asegura que es vital tener una defensoría de las personas. Por ejemplo, ¿cómo habría cambiado la situación del Transantiago si existiera un ombudsman? Sí. Bueno, primero quiero detenerme un segundo en esta excelente noticia, es decir, nos reconforta enormemente. Nosotros venimos trabajando hace 24 años por la integración de la Defensoría en Chile, y que ahora un trabajo que no es el único, pero sí ha sido nuestro trabajo importante para esto, que culmine en esto, que se entienda que por 9 de cada 10 chilenos que es necesaria una figura autónoma de protección de sus derechos. Es decir, es una excelente noticia, y esa excelente noticia tiene que transformarse, y por eso hemos hecho alianza con Amnistía Internacional, tiene que transformarse en acciones concretas, porque lo entendemos como una especie de mandato ciudadano a las autoridades, al gobierno, al Parlamento, para que saquen adelante esta iniciativa. Entonces, estamos un poco inquietos y de alguna manera queremos exigir de que esto efectivamente se haga. Ahora, el ejemplo concreto que usted me señala, evidentemente que habría sido distinto con un defensor. A ver, ¿por qué? Un defensor, en primer lugar, hace participar a la gente. Aquí el Transantiago, ya se ha dicho, no quiero volver mucho atrás, pero se diseñó en el fondo sin consultar a la gente, sin ver cuáles eran los problemas reales. ¿Qué significaba, digamos, para una persona humilde cambiarle totalmente el sistema? La señora que trabaja en mi casa sabía llegar a mi casa no porque yo era un barrio distinto, sino porque tomaba tal micro. No tenía ninguna noción geográfica de qué punto a qué punto estaba yendo. Es decir, y habría escuchado a la gente y que pensamos de que habría contribuido a hacer y que la gente hubiera sentido, hubiera hecho esa propuesta. Después de alguna manera se recogieron, pero en un comienzo, y yo creo que ya un tema superado felizmente, pero evidentemente que la gente se hubiera sentido también y hubiese apoyado más al Transantiago, que muchas veces Transantiago mejoraba, pero la gente lo seguía criticando también por una especie de molestia. Por ejemplo, cosas tan sencillas como esta, de que el trabajador era la hora de descanso la que tenía en la micro, porque partía en la granja y terminaba en Vitacura y tenía una hora para dormir. Entonces, ahora con los cambios, son cosas tan sencillas como esa, que significa la necesidad de escuchar a la gente en sus problemas cotidianos. Hernán, me gustaría que precisáramos lo que estaba hablando Juan Domingo, en el sentido, ¿cómo en forma práctica el ombudsman recogería todas estas
experiencias o peticiones de las personas. Sí, lo que pasa es que es una figura que acoge las inquietudes de las personas y propone o estudia soluciones en cuanto a la promoción o a la protección de los derechos humanos violentados. ¿Qué quiere decir? Es una especie de Pepe Grillo a la autoridad, en defensa de los ciudadanos. Entonces, obviamente, que es es la cara visible de un colectivo de personas que se sienten, digamos, violentadas y asume su defensa en particular y en general frente a una autoridad como pudo haber sido en ese momento el ministro de Transportes o incluso entre los mismos parlamentarios. Entonces es una voz y una cara visible en favor de muchos. Por ejemplo, es como la voz que tiene el CERNAC en cuanto a los consumidores. Claro, pero ahí la relación se produce de género a especie. La especie es el CERNAC. Lo que pasa es que la figura del defensor del pueblo o defensor ciudadano o de las personas es una figura más genérica que abarca muchas más atribuciones, muchas más finalidades, muchas más instancias. Entonces, engloba el concepto de Estado o de gobierno o de gobernanza en un solo todo. Juan Domingo, esta instancia del Ombudsman está en el Congreso Nacional, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, es una iniciativa que lanzó el 2007 la presidenta Bachelet. ¿Qué están solicitando ustedes en este momento? Mire, solicitamos algo muy concreto y muy específico, es decir, que se pronuncie la Comisión de Constitución del Senado. No es posible que habiendo sido aprobado por una alta mayoría, con todos los partidos políticos, todas las bancadas estando de acuerdo en la Cámara de Diputados, aprobado por 104-2 en materia, salvo en una que fue aprobada por menor votación, la que hizo relación con los servicios prestados por privados, que hay un sector que se opuso a eso. Es decir, no es posible que habiendo tenido ese hecho histórico, que después de 20 años que se venía peleando por esta institución, se llega a ese logro de la Cámara de Diputados en forma unánime, y no es posible que se estanque en una comisión del Senado. Y pensamos que esa comisión, y llamamos a los senadores que integran esa comisión, personas todas muy honorables y respetables, que por favor se pronuncie, porque aquí hay una demanda ciudadana urgente y los ciudadanos necesitan saber en un año de elecciones cómo la gente y cómo sus representantes votan en relación a instituciones que le conciernen. Entonces, por lo tanto, y además le quiero precisar de que esto viene desde el primer proyecto se presentó el año 1991, en el proyecto en el cual le correspondió al capítulo chileno del Ombudsman hacer el anteproyecto, acogido por el presidente Elwin, y fue a tramitación en la Cámara. Y luego el presidente Elwin, el presidente Frey, el presidente Lago y la presidenta Bachelet, en su sucesivo gobierno de la Concertación, se ha planteado esta figura. Entonces queremos también de que antes que o un quinto gobierno o otro, en fin, que por lo menos esto se resuelva. Es un tema que de alguna manera no da para más, no da para mayores dilaciones. Y pensamos que hay una cierta dilación y a lo mejor puede haber, esperamos que no, un cierto interés de que pase el periodo electoral y para dejarlo dormir y que nuevamente nos veamos frustrados en esta expectativa. Hernán, se nos acaba el tiempo y me gustaría preguntarle acerca del rol que jugará Amnistía Internacional en esta alianza estratégica que usted mismo ha mencionado para agilizar este trámite y para que llegue esta ley a promulgarse. Bueno, Amnistía Internacional es una organización internacional, valga la redundancia, que persigue un activismo en favor de los derechos humanos de las personas. Nosotros consideramos que una institución como el defensor de las personas es necesaria en este país y desde ese punto de vista hemos acordado una alianza estratégica con el capítulo chino del Ombudsman para aportar lo que Amnistía, digamos, tiene como parte de su acervo, que es un activismo, es una red de contactos y una red de conocimiento respecto del tema y de cómo aunar y allanar a la gente frente a un tema tan puntual. ¿Y específicamente qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Bueno, en este momento nosotros estamos evidenciando a través de la opinión pública el carácter dilatorio que tiene hoy día el gobierno, especialmente el ministro Villagallo y los senadores de la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia frente a un tema que al parecer es parte de una confabulación de no hacer nada. Es decir, nosotros creemos que los senadores Espina, Alvear, Muñoz, Gómez y Chadwick, profesores de Derecho Constitucional, profesores de Derecho Civil, una ex ministra de Justicia, una ex ministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, no pueden aparecer públicamente no dando una opinión concreta del por qué no apoyar una iniciativa como esta. Es decir, en sus manos está si el proyecto de ley sale o no sale.
Y en definitiva, por otra parte, el gobierno le quitó la suma urgencia y por lo tanto se pelotean, digamos, la institución en base a las dejaciones u omisiones del otro. Entonces, al final, la opinión pública, que en un 90% está mayoritariamente en favor de la figura del defensor de las personas, se encuentra con que no entiende el por qué esto, que pertenece a una iniciativa del gobierno, que por otra parte debe ser discutida en el Senado, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se omite o se abstiene, no dando ninguna explicación en concreto. Entonces lo que nosotros queremos es evidenciar esa delación, esa dejación, y además que se pronuncie públicamente si están o no de acuerdo en esto. Quedan solo algunos meses. Quiero agradecer a Hernán y a Juan Domingo haber estado con nosotros en CNN Chile para hablar sobre el Ombudsman, la versión chilena de este defensor del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así finalizan estos 30 minutos de noticias. Por mi parte me despido de ustedes, pero dejo las próximas ruedas informativas a Juan Francisco Canales aquí en CNN Chile.